Bienvenidos nuevamente al Regreso a Casa. Soy Marcus Groday, el anfitrión de este programa. Esta noche nuestros invitados son Rick y Kathy Townsend, y los interrumpí justo cuando nos estaban contando acerca de su regreso a la iglesia. Pero me gustaría hablar sobre algo que me parece interesante, porque he visto que sucede mucho cuando las personas están muy involucradas y reconocen que Dios quiere que hagan un cambio. Y entonces hacen un cambio radical. A menudo no simplemente vuelven a ser laicos, sino que se alejan por completo, porque estaban muy involucrados en el liderazgo. ¿Fue eso lo que le sucedió a ustedes dos? Fue mi hora de preguntarle a Dios, ¿qué es lo que verdaderamente quieres para mí? ¿Qué es lo que verdaderamente quieres? Porque mi vida entera, incluso antes que yo me casara con ella, mi deseo más profundo era hacer la voluntad de Dios. Y aquel día que ella me dijo, vamos, yo sentí algo por dentro que me hizo decir, está bien, vamos a ver qué encontramos. Así que fuimos. Yo le dije, tú me dijiste que esta era una iglesia católica. Ella dijo, así es. Yo dije, son más pentecostales que nosotros. Y fue maravilloso. La música consistía en la mayoría de las canciones que nosotros solíamos cantar. Había don de lenguas y oración, y veíamos que el Espíritu Santo se movía dentro de la iglesia. Fue algo que tuvo un gran impacto en mí. Dios es Dios donde sea que uno se encuentre. Pero la diferencia es la tradición de la iglesia. Para mí la parte más importante es la Eucaristía. Es la Eucaristía. ¿En la iglesia de Nazarena por lo menos tenían la cena del Señor? Sí, de vez en cuando la teníamos. En nuestra iglesia teníamos comunión a menudo. Porque nosotros habíamos sido católicos antes y sabíamos que se trataba del cuerpo y la sangre de Cristo. Pero no entendíamos el cuerpo y la sangre de Cristo en aquel entonces. Puede que ella sí, al haberse criado como católica, pero para nosotros era un símbolo en aquel entonces. Pero eso fue lo que me atrajo de regreso, la Eucaristía. Me gustó lo que vi con el grupo carismático. El sacerdote era absolutamente maravilloso, sigue siendo un buen amigo nuestro. Pero fue simplemente la Eucaristía. Para mí, ha llegado al punto de que es mi Señor y mi Dios, es mi vida, es lo que me da vida, es la Eucaristía. Y eso es lo que me atrajo de regreso. Eso fue. ¿Qué tal para usted, Kathy? ¿Cuándo empezó su regreso? ¿Cuando usted lo invitó a ir, fue esa la primera vez que usted había regresado o ya lo había hecho anteriormente? Fue la primera vez que regresé. Yo sabía que Dios me estaba llamando de regreso. Para mí fue difícil adaptarme porque yo había tenido la oportunidad de predicar y de enseñar. Yo había ido a diferentes lugares a cantar. Todo eso cesó. Todo eso cesó para mí. Al principio fue bonito. No tenía responsabilidades ni nada. Y después de un tiempo, por supuesto, quise volver a involucrarme. Y sigo involucrada. Canto en la iglesia y soy ministro eucarístico y lectora. Y me doy cuenta que Dios me puso en donde Él me necesitaba. Para mí, el gran atractivo para regresar a la iglesia católica fue la Virgen, mi madre. Incluso cuando estábamos fuera de la iglesia e incluso cuando yo me había deshecho de todas las cosas en mi casa, todas las cosas que tenía que eran católicas, porque ciertas personas y ciertos libros que yo había leído me habían convencido que esas cosas estaban malditas y que estaban causando todos los problemas en mi familia. Aún así, a menudo cuando yo rezaba el Ave María me venía a la mente y yo me ponía a rezarlo. Inmediatamente yo decía, no, eso no, y me detenía. Y ahora me doy cuenta que se trataba de la Santísima Virgen. Ella me estaba tocando el hombro y diciéndome, quiero que vengas aquí, quiero que estés aquí. Ya tuviste tiempo para aprender y ya aprendiste. Ahora toma lo que has aprendido y regresa. Y me di cuenta que eso era cierto.
He conocido a tantas personas que cuando se enteran, se asombran cuando se enteran que yo solía predicar. Y muchos de ellos suponen que como yo predicaba, yo pienso que debería haber sacerdotes mujeres. Y ellos se sorprenden cuando les digo, no, yo estoy de acuerdo con la Iglesia Católica, los sacerdotes deben ser hombres. Eso es lo que sucedió en mi familia cuando los dos éramos ministros. Es muy difícil para una pareja de casados hacer esto, porque todo el peso cae sobre los hombros de la mujer. O si los dos están muy involucrados, no hay quien se encargue de los hijos. Y me di cuenta que a través de todo esto se ha abierto una puerta para mí en la iglesia para ofrecer el ministerio a las personas y permitirles ver cómo son las cosas en otras iglesias. Si uno nunca se ha ido de la iglesia, uno no entiende eso. Y así es como funcionan las cosas. Lo que tenemos nosotros aquí es un tesoro. Tenemos la Eucaristía, tenemos el entendimiento de lo que es. Sabemos que este es el cuerpo y sangre de Cristo. Sabemos que es la sanación de las naciones. Esta es la iglesia. Y me di cuenta de ello mediante la Virgen María. Ella abrió esa puerta e hizo que me diera cuenta que efectivamente este es mi hogar y que este es mi lugar. ¿Cómo se lleva usted con la Virgen María? Honestamente, ese tema recién ha empezado para mí, especialmente el año pasado, cuando fui diagnosticado con cáncer de esófago y perdí el esófago entero y 5 centímetros de la parte superior del estómago. Me cambiaron la tubería y ahora estoy mejor que antes. Yo solía pesar 150 kilos. ¿De veras? Ya ha pasado 1 año y 3 meses. Me operaron en mayo del año pasado. Fue un sufrimiento. Sí. Porque yo tuve que pasar por muchas cosas. Más adelante vamos a hablar sobre el tema del sufrimiento. Y cuando yo empecé a analizar mi sufrimiento, yo dije, Dios, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué? Cuando éramos ministros y predicadores, ni siquiera nos daba gripe. Simplemente trabajábamos y estábamos rodeados de gente enferma. En esa época, ni siquiera teníamos seguro médico y ninguno de nuestros hijos se enfermó. Ninguno de nosotros dos se enfermó. Fue maravilloso. Éramos muy saludables en aquel entonces. Mi primera pregunta fue, ¿qué es lo que hice? ¿Qué es lo que hice para ofenderte? Para hacer penitencia por ello. Quiero librarme de esto. ¿Usted cree que eso provenía de su pasado nazareno? Sí. Sí, muy bien. Sí. Si usted se enfermaba, ¿era porque había hecho algo malo o por algún pecado que no hubiera confesado? Así es, así es. Así que yo rezaba, ¿qué es lo que he hecho? Para poder arrepentirme de ello y librarme de esto, para librarme de esta enfermedad. Y nunca recibí ninguna respuesta. Fue una de las primeras veces en mi vida en que no recibí respuestas a mis preguntas. Recibí quimioterapia, terapia de radiación y cirugía, y pasé por un largo periodo de recuperación después de eso. Y las cosas nunca volverán a ser lo mismo para mí, porque tuve cirugía reconstructiva por dentro y las cosas no funcionan como antes, y tuve que aprender cómo funcionan ahora. Yo le pregunté a Dios, ¿qué puedo hacer ahora por ti en el ministerio? Fue entonces cuando Dios empezó a enseñarme sobre todo este tema de sufrimiento. Mediante esto. Porque yo siempre había leído esa parte de la Biblia en la que San Pablo habla en Colosenses 1:24. Estoy alegre por los sufrimientos que estoy pasando por vosotros, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo. Yo dije, ¿cómo? ¿Por qué? ¿De qué está hablando? ¿Qué podemos hacer nosotros con el sufrimiento que se compare con lo que hizo Cristo? Yo iba a decir que esa es una cita que ustedes, los nazarenos, no citaban a menudo. Así es, nos manteníamos alejados de Y eso. nosotros también, como presbiterianos, no queríamos nada que ver con eso. Enseñábamos la Biblia, excepto las partes que queríamos excluir, las partes que no nos convenían. Así que usted sabe cómo es. Y de ahí en adelante simplemente me puse a leer y leer y leer. Y todo lo que yo estaba viendo, la mayoría de los escritos de San Pablo, algunos de los de San Pedro, San Timoteo, hablaban del sufrimiento. Y usaban ese sufrimiento como redención. Tenían un valor redentor, uniéndolo y ofreciéndolo a Cristo y rogándole que lo tomase, lo cambiase y lo utilizase para tal persona o tal situación. Rezaba por las personas. Yo empecé con mi esposa y mis hijos y los cónyuges de mis hijos, mis nietos. Yo tengo 7 nietos. Y después, un pastor que conocíamos bastante bien en Carolina del Sur perdió un nieto durante el parto.
dentro de mí. Yo sabía que algo había sucedido aquel día y que yo tenía que llamar para saber qué había pasado. Y cuando me enteré lo que había pasado, lo supe, porque yo había llamado a todos mis hijos y les había preguntado, ¿todo está bien? Sí, todo está bien. ¿Por qué? Porque simplemente sé que algo no está bien con alguien y finalmente yo llamé allí y me enteré lo que había pasado. Y fue muy duro para ese pastor. Su nieto había estado muy mal. Ya estaba muerto cuando nació. Y de hecho, había estado muerto durante un par de días en el vientre de su madre. Caray. Fue muy devastador. De hecho, tuvieron el funeral en el cuarto de hospital en donde se encontraba su nuera. Y después se llevaron al bebé, porque la madre quería estar presente en el funeral. Así que fue difícil para la familia, y yo ofrecí mucho dolor y sufrimiento por ese grupo entero. Y me di cuenta, cuando estuvimos ahí este fin de semana pasado para la conferencia de hombres, era posible ver la diferencia en los pastores. Ella es muy receptiva, muy adorable. Por algún motivo que no nos explicamos, le caímos bien. Para ella éramos un par de extraños. Recién la conocimos el jueves pasado, perdón. Pero Dios estaba obrando en mí por medio de este sufrimiento. Y ese fue el tema de la conferencia de hombres. Tomar lo que esté ocurriendo en nuestras vidas, sea lo que sea. Porque hay diferentes tipos de sufrimientos. Pero la vida cotidiana tiene suficientes sufrimientos por sí sola. Simplemente manejar un auto a diario tiene sus propios peligros. Ni hablar de una enfermedad o algún trastorno o la pérdida de un ser querido o algo como esto. Uno trata de controlar su enojo mientras trata de sobrevivir en el mundo de hoy. Creo que le pueden preguntar a ella. Ha habido un gran cambio en mí en los últimos 3 meses. Dios ha tomado situaciones en mi vida y yo he dicho, hagamos algo con esto. Aparte de quejarnos al respecto. Porque nadie le hace caso a una persona que se está quejando todo el tiempo. Así que, Señor, aleja de mí esta situación. Usa esta situación. Úsala para esta persona, para tal situación, por este grupo. Y yo he visto resultados. Y no sé lo que Dios tenga planeado para nosotros, o dónde vayamos a ir, o lo vayamos a hacer más adelante. Estoy esperando que Él lo diga. Sí, me pregunto, en el caso suyo, Kathy, usted se crió en la Iglesia Católica. A veces creo que incluso los católicos están tan acostumbrados a decir, vamos a ofrecer tal cosa. Es posible que no entiendan verdaderamente el significado y el poder de esta gran teología del sufrimiento que aceptamos y que a veces damos por seguro. Antes yo no lo entendía. Y ese es uno de los temas sobre los que hablaba la Madre Angélica. Así es. Y nosotros la vimos durante todos esos años, pasando por sufrimientos. Sí, y verdaderamente creo que en realidad yo nunca había meditado sobre el sufrimiento. Y por supuesto en la iglesia pentecostal, cuando sucede algo, la gente dice, Satanás te está atacando, o tienes una maldición. Dicen que es a causa de algún pecado o algo así. Siempre había una razón. Si uno sufría, siempre era por algo malo. Y después de haber escuchado a la Madre Angélica, ella fue la que hizo que yo me diera cuenta de que no es así. De que en esta vida tenemos que sufrir, hay redención en ese sufrimiento y mediante nuestro sufrimiento, si lo ofrecemos por otra persona, puede aliviar el sufrimiento de ellos. Hay una razón para todo esto. Si miramos a la Virgen María cuando ella estaba al pie de la cruz con San Juan y las mujeres, Jesús la miró y él vio el sufrimiento por el que estaba pasando su madre y él le dijo a San Juan, he ahí a tu madre. Y a la Virgen, he ahí a tu hijo. Él estaba entregando a su madre a alguien que la cuidara, porque él se dio cuenta del sufrimiento por el que ella estaba pasando. Y necesitamos eso, necesitamos esas personas que estén dispuestas a sostenernos y ayudarnos en el sufrimiento, sin importar de qué se trate. Y en el caso de él, para mí fue muy importante que aquellas personas que han sido parte de mi vida durante este año pasado hayan estado a mi lado. Y sé que estuvieron rezando por mí y me veían en la iglesia los domingos. Por supuesto, siempre me preguntaban, ¿cómo le va Rick? Pero muy rara vez alguien me abrazaba y me decía, ¿cómo te va a ti? Y eso es lo que significaba más para mí, porque yo sabía que había personas que me estaban acompañando en mi sufrimiento y que estaban ahí para ayudarme a superar.